Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños, porque tenemos que aprender. Nuestra fe es un camino de todos los días, queridos niños. Sí o sí, todos los días tenemos que aprender. Aprendiendo con Jesús, queridos niños, porque Él viene a nuestro encuentro y nos dice lo que tenemos que hacer. Muy bien, niños, entonces ahora nosotros vamos a estar muy atentos, porque el tema del día de hoy, queridos niños... El tema del día de hoy es el Adviento. Y seguimos entonces con el Adviento. Queremos conocer más y más qué significa el Adviento. Ya dijimos e hicimos una definición muy linda, porque es una palabra, dijimos, que viene del latín. Anoten, queridos niños, de dónde viene esa palabrita. Adviento viene del latín. Y eso se dice advenir, es decir, lo que está viniendo, lo que está llegando. Y nosotros sabemos, en esta Navidad, es decir, el nacimiento de quién va a ser, quién es el que está llegando, es Jesucito. Muy bien, Jesús que va a nacer en nuestro pesebre, Jesús que va a nacer en nuestro corazoncito, queridos niños. Bueno, por lo tanto, mucha atención, porque hoy con este tema tan lindo del Adviento vamos a escuchar, pero siempre ¿desde dónde escuchamos? Desde la Sagrada Escritura, desde la Biblia, desde la Palabra de Dios, queridos niños. Sagrada Escritura, Biblia, Palabra de Dios. Es entonces para nosotros el centro. 73 libros que la Iglesia fue escribiendo, queridos niños, y fue reflexionando esta Iglesia que comenzaba a seguir a Jesús. Esta Iglesia que comenzaba a decir, aquí en Jesús se realizaron todas las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios son las promesas que nos dieron a nosotros, queridos niños, para que podamos ser felices, niños felices, familias felices, todos, queridos niños, porque nos esforzamos en hacer bien las cositas. Bueno, entonces, como siempre, tenemos que escuchar desde la Biblia lo que el Señor nos quiere ir anunciando y enseñando. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos porque es tu palabra la que ilumina nuestra mente, ilumina nuestros pasos, ilumina nuestra propia vida, queridos niños. Y ahora nos ilumina a nosotros, porque estamos caminando, queridos niños. ¿Hacia dónde caminamos? Caminamos hacia el Señor. Caminamos con la gracia de Dios. Caminamos para lo esencial y lo fundamental, queridos niños, nuestra propia realización. Que nosotros seamos felices y seamos familia que vive siempre contenta. Muy bien, queridos niños, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber fortalecidos con la palabra de Dios, ahora queremos seguir escuchando y aprendiendo cada vez más algo lindo de Jesucito. Por lo tanto, tengan su Biblia, su cuadernito para anotar las cosas, porque nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Protege porque somos su pueblo. Somos el pueblo de Jehová y no debes olvidarlo jamás. Recuérdalo siempre. La gente está cansada. Las provisiones están agotadas. Llegaremos, llegaremos, ya verás. ¡Qué cansancio! ¿En dónde quisieras estar en este momento? Deseo estar en una taberna ahora. Daría cualquier cosa por un sorbo de vino. ¿Cuánto nos falta para llegar a la tierra prometida? Todavía no sabemos, pero si nos entregamos en manos del Señor, Él guiará nuestros pasos. De lo contrario, estaremos perdidos en el desierto. Debemos tener fe. Señor, si no llegamos pronto a la tierra prometida, nuestros pequeños morirán de hambre. ¿Por qué me dices Señor? ¿No sabes que Jehová es el único Señor? Sí, lo sabemos. Pero en Egipto teníamos todo, carne, pescado, pan, mientras en el desierto pasamos hambre. Hubiera sido mejor morir en Egipto por mano del Señor. Tienes razón, no hay duda. Sí, es verdad. Así es. Es verdad. No saben lo que dicen, están cansados debido al viaje y el hambre los ciega. No recuerdan lo que Jehová el Todopoderoso e invisible Señor de cielos y tierra hizo por ustedes. Si tienen fe en Él, Él los ayudará y podrán seguir adelante. Luego de su partida de Mará, Moisés y la caravana hebrea llegaron al desierto de Sin y acamparon allí. Toma. Toma. No nos queda nada para mañana. Nuestro destino está en manos de Dios. Vamos a dormir. Y los hebreos durmieron. Pero durante la noche, alguien atendió a sus necesidades y en la mañana, los hebreos tuvieron una agradable sorpresa. ¿Qué sucedió? ¡Oh! Es muy dulce. Los israelitas recogieron una gran cantidad del extraño alimento, felices de tener finalmente algo para comer. Esto es un regalo de Jehová, este alimento que nos da para el viaje. Es muy nutritivo, recojan suficiente para cada uno de ustedes. Nadie debe guardar nada para mañana. Este es el precepto del Señor, porque Él nos dará todo mientras lo necesitemos. Toda la comunidad de israelitas dejó el desierto de nuevo, según el mandato del Señor. Sin embargo, alguien espiaba sus movimientos. ¿Eh? ¡Vamos! ¿De qué nación viene? Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y hoy, queridos niños, así con este tema tan importante. ¿Cuál es, querida Vanessa, el tema tan importante que en estos días nosotros nos estamos preparando? El tema del día de hoy es el Adviento. El Adviento, que ya dijimos, advenir, lo que está viniendo, lo que está llegando. El Adviento quiere decir eso, queridos niños. Jesucito que está llegando, Jesucito que nos va a enseñar tantas cosas, Jesucito que va a nacer. ¿Pero dónde va a nacer, queridos niños? Ya no va a nacer como hace 2000 años, con su cuerpito, cuerpo, así como nosotros, queridos niños, la carnis, se dice en latín, carnis. Vamos a repetir, queridos niños, conmigo, carnis, que quiere decir en carne, en la carne, encarnación. De ahí viene entonces, queridos niños, quiere decir que Dios se hace igual que nosotros, con la carne igualito que nosotros, viene y camina con nosotros. Y esa es la Navidad. La Navidad es un Dios que viene a nuestra vida, ahora en nuestro corazoncito, ya no como hace 2000 años en que entró en la carne. Ahora entra en nuestra carne, es decir, entra en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser niños, obedientes, buenos, disciplinados, estudiosos, generosos, deseosos de hacer el bien, queridos niños, porque aprendemos cosas lindas que nos va enseñando Jesucito, la Madre Iglesia. Entonces, niños, vamos entonces a escuchar y vamos a aprender con Jesucito lo que nos va a leer ahora Vanessa. Para realizar acciones concretas en el Adviento, los niños deben estar en contacto con su amigo Jesús. Él les dará muchas sugerencias para ser felices a los demás. Se dan cuenta, queridos niños, nos llaman siempre a la acción concreta. No podemos decir, hablar tantas cosas, pero sin embargo no actuamos. Y por eso dice que tenemos que estar muy en contacto con ¿quién, queridos niños? Decíamos, con nuestro amigo, con ese amigo que nunca falla, con ese Jesucito que nos enseña y quiere que hagamos bien las cosas. Eso es lo que estamos escuchando y eso es lo que Dios nos está pidiendo, queridos niños. Qué lindo entonces, dar pasos muy importantes, dar pasos entonces en nuestra vida para que nosotros podamos ser felices. Eso significa entonces, queridos niños, un compromiso bien concreto. Y seguimos escuchando a Jesucito que nos sigue enseñando. Porque vamos a expresar nuestra espera tratando de mirar a Jesús en nuestros familiares, amigos, vecinos, enfermos, desempleados, encarcelados, próximos o lejanos. Vamos, queridos niños, a expresar, decimos, esa espera. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se muestra que le estamos esperando a Jesús? Y tiene que ser con cosas concretas, que realmente nos queremos en casa, en nuestra familia, con los vecinos, con los tíos, con los abuelos. Hay que mostrar esa espera, que estamos ansiosos de que Jesús nazca en nuestro corazón. Y si Jesús nace en nuestro corazón, si Jesucito viene en medio de nosotros, también nosotros somos mucho más buenos
mucho más obedientes. También nosotros, queridos niños, nos ponemos las pilas y decimos, yo también quiero hacer bien las cosas. Así es que, queridos niños, vamos a seguir pidiendo esta gracia muy importante a Dios, a Jesucito que nos pide. Que esa encarnación y la venida de Dios nos ayude a esperar siempre cada vez más, con ansias, haciendo el bien a los demás. Vamos a seguir escuchando un poquitito más lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Vamos a rezar por todos, en silencio, con nuestros amigos y con nuestra familia, para prepararnos para la Navidad. Y hay que rezar, ¿se dan cuenta? En esa sintonía personal. Es un Jesucito que nace, un Jesucito que me pide interiormente y que yo digo, sí, yo quiero rezar, sí, yo quiero ponerme en comunicación con el Señor, sí, yo quiero ser un buen chico. Eso es lo importante, eso es lo esencial y eso es lo fundamental, queridos niños. Por eso les invito y nos invitamos todos, queridos niños, para que seamos estos chicos buenos, seamos estos chicos generosos, seamos estos chicos que se ponen siempre, siempre, siempre de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Así entonces, queridos niños, vamos a seguir reflexionando, conociendo lo que nos dice Jesús y nos va enseñando con este tiempo tan importante que es el Adviento, queridos niños. Vamos a anotar y vamos a repetir en nuestro corazoncito el tiempo del Adviento. Y volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. ¿Qué es el Adviento? La mayoría de nosotros nos alegramos, nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con solo pronunciar esta palabra. ¿Qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante? Y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible. El Adviento comienza 4 domingos antes de Navidad. Es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer. Cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la Navidad con un corazón bien renovados. Todos los textos bíblicos del Adviento nos irán preparando desde el anuncio de la concepción de María hasta el nacimiento de Jesús, para que tengamos esa actitud de escucha, de unidad, de fraternidad, empatía, esperanza y estar siempre también vigilantes de cuanto sucede a nuestro alrededor. En estas 4 semanas previas a la Navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad, con toda esta cultura, como el Papa Francisco lo llama, del descarte. Salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, a veces ni en nuestra propia familia. El Adviento tiene 3 finalidades importantes. Primero, recordar el pasado, es decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y de pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Lo segundo es vivir el presente, esta Navidad aquí y ahora. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, atentos, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. La tercera finalidad es preparar también el futuro, mirar hacia adelante, prepararnos para la parucía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces,
Vendrá como Señor, dice la palabra de Dios, y como juez de todas las naciones. Y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y como hermanos buenos con los demás. Esperamos, por lo tanto, su venida gloriosa, que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos. Queridos amigos, en Adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de Jesús que está por nacer, con todo lo que Él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades. Y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde camina nuestra propia familia, hacia dónde camina nuestra propia vida. Queridos amigos, sabemos que en América Latina tenemos el agobio por la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, muchos desequilibrios ecológicos, que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera. Es urgente, por lo tanto, queridos amigos, que renazca en nosotros el amor, la bondad, la reconciliación, la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad. Y esto solamente el niño Jesús, es decir, Dios que nace en nuestra vida, nos lo puede dar. Por eso, para que esto suceda, procuremos, especialmente en estos días de preparación, estas 4 semanas, abrir la mente y abrir el corazón a Dios y preguntarnos cómo, por qué y por quién desgastamos nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios, las lecturas bíblicas, nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga brotar en el corazón compromisos, voluntades, acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea. Queridos amigos, deseamos que este tiempo de Adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de Jesús en nuestras vidas. Y también invocamos a María, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, que siga siendo para nosotros ejemplo de esta esperanza activa, que va contracorriente, que de cierta manera es una vida arriesgada, valiente, que supo acoger también a Dios en su corazón y a Jesús en su seno y en sus brazos. Les deseo una buena preparación en este tiempo de Adviento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, la catequesis de todos los días en que Jesús nos va enseñando algo nuevo. Y hoy con este tema, no se olviden cuál es el tema del día de hoy, queridos niños. El tema del día de hoy es el Adviento. El Adviento, seguimos reflexionando y aprendimos tantas cosas lindas, pero ahora vienen las preguntitas, porque con estas preguntitas que ustedes van anotando, con estas preguntitas que el Señor nos va haciendo, con estas preguntitas que nosotros respondemos también, queridos niños, vamos a encontrar lo esencial y lo fundamental para nuestra vida. Entonces, atención a la primera preguntita que les vamos a hacer el día de hoy, que Jesucito nos está haciendo. ¿Qué es lo que deben hacer los niños en este tiempo de Adviento? En el Adviento, los niños deben estar en contacto con su amigo Jesús. Él les dará muchas sugerencias para hacer felices a los demás. Muy bien, queridos niños, tenemos que estar en contacto ¿con quién? Con nuestro amiguito Jesús, el amigo secreto. Tenemos que entrar en sintonía con este Jesús
que van a ser todavía en mucho, mucho, mucho silencio, en un pesebre, en una cueva, en esa batea donde comían los animales. Eso, queridos niños, quiere decir que Jesús nace en lo más sencillo, en lo más humilde, en lo más pobre, queridos niños. Nos hace pensar de un Dios que entra a nuestra realidad, que se abaja totalmente. Abajarse quiere decir hacerse bajito, 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 entrar en lo más humilde, en lo más sencillo. Por lo tanto, tenemos que también nosotros aprender. El cristiano es aquel que no quiere hacer alardes, ser orgulloso, ser entonces yo sé todo, yo no necesito de nadie. No, queridos niños, todos somos iguales y todos nacemos desde lo humilde, pero también nos vamos esforzando para crecer de acuerdo a lo que Dios nos pide, y eso es lo más importante. Y ahora, queridos niños, atención, porque viene nuestra segunda preguntita. ¿Cómo, queridos niños, vamos a expresar esta llegada, esta venida de Jesús? Vamos a expresar nuestra espera tratando de mirar a Jesús en nuestros familiares, amigos, vecinos, enfermos, personas próximas o lejanas. Ciertamente así, queridos niños, qué linda respuesta. Nosotros vamos a expresar la llegada de Jesús a través de las cosas concretas, con papito, con mamita, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Tienen que ser cosas concretas. No podemos estar esperando cosas que al final de cuentas sabemos que solamente son fantasías para nosotros. ¿Qué es algo que no es fantasía? Algo que no es fantasía es lo que nosotros podemos tocar, lo que nosotros podemos sentir. Ayudar a papá en el trabajo, ayudar a mamá en el trabajo, ayudar a mamá, a papá, a mis hermanos en las cosas de la casa, en las cosas de la familia. Ser responsable con mis tareas, ser responsable con mis amiguitos. ¿Se dan cuenta? Cosas bien concretas. ¿Cómo entonces tenemos que expresar? ¿Cómo tenemos que mostrar que nosotros somos niños que estamos esperando ansiosos la venida de un Jesús que nos va a cambiar? Nos va a cambiar porque nosotros somos obedientes, somos sinceros y queremos hacer bien las cosas, queridos niños. Y ahora atención, viene la tercera preguntita. ¿Qué otra cosa vamos a hacer, queridos niños, para preparar bien este tiempo de Navidad que se acerca? Otra cosa que podemos hacer es rezar por todos en silencio, con nuestros amigos y con nuestros familiares para poder prepararnos así para la Navidad. Muy bien, rezar, 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 queridos niños. Pero la oración porque nos pone en sintonía con Dios. No es porque la oración hace cosas que nosotros tenemos que hacer, sino que la oración, queridos niños, nos da toda la fuerza para que nosotros podamos hacer las cosas lindas por los demás. Qué lindo es entonces ponerse en oración, ponerse con las manos juntitas y pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude para que seamos personas buenas, personas dedicadas, buenos cristianos, honrados ciudadanos, queridos niños. Eso lo formamos desde ahora, con los valores y principios de Dios. Muy bien, queridos niños, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a rezarle a nuestra mamita, que fue la primera en prepararse bien para el nacimiento de su propio Hijo Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios, Papito bueno, esté con cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños.
con nuestra catequesis de todos los días. Aprendiendo con Jesús. Hasta la próxima, queridos niños. Que Dios les bendiga a todos.